EDCOM, Escuela de Diseño y Comunicación Visual. Estamos en creatividad, artes visuales, música y social media. Nosotros empezamos el proyecto de Popoc. El tema es la animación. Que de alguna manera nos refleja Hombre invisible. Existen un montón de motivos gráficos, un montón de inspiraciones que son para nosotros parte de nuestro entorno, parte de nuestra cultura, parte de lo que somos, que creo que pueden sumar al momento de crear un animado. Lo que pasa con Río, el director de Río es el mismo director de Ice Age. Claro, tuvo que hacer Ice Age, etcétera, etcétera, pero él presenta a Río con una realidad de su país. Estamos hablando que es una historia puramente en Brasil, con sus personajes, con su fauna y demás. Y sin embargo es una historia que no se vuelve completamente local. A diferencia de la ficción, el cine y demás, creo que la animación existe como esa licencia de crear cosas que estén cercanas a nosotros dentro de un universo fantástico, que no se vuelvan locales, que se vuelvan universales, que se puedan presentar o exhibir no solamente en Ecuador, sino alrededor del mundo. Este tipo de industria, es decir, el incentivo a crear esta industria, lo que nos lleva a nosotros es a generar nuevas economías, propiedad intelectual e identidad y dentro de esta cultura fantástica. Entonces, un poco la idea, desglosando esto, cuando hablo de nuevas economías, quiero decir que a través de la propiedad intelectual es donde se empiezan a formar estos lazos de licencias. Es decir, aquí hay una referencia que todos me imagino que conocen. Es lo que hizo Disney. Disney tuvo esta mirada 360, es decir, ellos empiezan y generan un Star System alrededor de sus personajes. Crean Mickey Mouse, crean todos los personajes de Disney que conocemos, crean sus películas, y de pronto estos personajes se posicionan tanto en su cultura que tienen la oportunidad de crear justamente los parques temáticos, las pijamas, los cereales, etcétera, etcétera. Esto ya tiene un montón de tiempo, esto ya sucedió hace un montón de años. Sin embargo, vemos que ese mismo formato se sigue aplicando actualmente ahora. Claro, ha evolucionado, es decir, por eso es la visión de 360 grados, porque necesitamos adaptarnos. Tenemos ahora otro producto que es Pocoyo, me imagino que todos han visto o han escuchado de él. Sigue el mismo alineamiento de esta visión de 360 grados que están manejando. Es decir, ellos generan una serie, esta serie a partir de esto, para empezar, es una serie sumamente sencilla en su contexto, en su puesta en escena, súper clara al target que se acerca. A partir y alrededor de esto ellos construyen un montón de material de merchandising, aplicaciones para colorear, es decir, un nivel inmersivo que ya no solamente se queda en la serie. Es decir, ahora por las nuevas tecnologías, las plataformas que están a nuestra disposición, tenemos la oportunidad de generar aplicaciones, tenemos la oportunidad de generar otro tipo de experiencias para los usuarios, experiencias que antes no existían. Es decir, si nosotros veíamos una serie animada en televisión, teníamos que esperar a ese horario,
para poder ver la serie y luego esperar al siguiente día y así. Ahora tienes la oportunidad vos de acceder el momento que quieras, cuando quieras y donde quieras. Sí, se utiliza también una pintura especial el stand y de se quita ciencia, de inmediato, apenas te metes al agua, astronomía, se te cae. Eso el es tema del modding. básicamente depende del trabajo también, en las zonas donde estés. No es lo mismo trabajar en una ciudad fría donde todo el tiempo la piel de la persona se va a erizar y se va a poner dura, a de pronto trabajar en una ciudad en una ciudad costera donde haya mucho calor. Hay que saber utilizar las tintas adecuadas también. ¿Listo? ¿Alguien quiere un body paint? Esos Trabajo son todo para equipos hacerlo, que no que la modelo pintados, quedó mal. ¿Sí? ¿Tú quieres? tipo body paint. ¿Qué diseño? Ahorita hablamos con Gerson y claro, podemos hacerlo. Stand de robótica, hardware y modding. Este es un tema interesante para nuestros estudiantes de diseño gráfico. Pintar la CPU con sistemas de aerografía. Este fue el PC desarrollado para el 2010. Fue el computador diseñado por los ingleses. Lleva una pintura de aerografía de un colega. Es un colega de Gerson. De pronto ustedes lo han visto o lo conocen. Se llama Mike Lavalli y trabaja con Chip Push en el programa de él, personalizar los carros. Este chasis es una edición especial que realizó él. Lo teníamos para Campus Party Colombia 2010. Están las fotos también en OC3. Y los trabajos de Gerson son muy similares. O sea, tienen mucha similitud en su calidad de trabajo. Por ejemplo, esos chasis que ven así personalizados son chasis de un costo. Un ejemplo, ese es un Cooler Master Semi-Stacker, que es el mismo que tenemos allá en la parte del Monster. Originalmente el computador, el chasis solo está alrededor de unos $250, pero ya con una pintura de esas finalizadas, con una personalización de esas, con todo el matiz que le da. Podcast, hay muchísimos. Estamos en el stand de ocio digital, juegos. Por ejemplo, a mí me gusta, y yo soy muy proactivo a incluso intentar hacer esto en la oficina. A mí me gusta ver podcasts de tecnología y específicamente de aplicaciones y de juegos de alta. O sea, a mí me ayuda mucho a retroalimentarme para ver qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son los últimos juegos que están sacando. Realmente, o sea, lo bonito de todo esto es que te permite, la tecnología y la disponibilidad actual te permite tener el contenido que a ti te interesa en el tiempo que tú puedes o tienes para ver ese contenido, y obviamente si es que es contenido de calidad, mucho mejor. Yo creo que estamos llegando a un nivel muy personalizado de lo que quieres ver, y obviamente es un reto, ¿no? Porque tal vez yo veo esto de los podcasts tal vez como formación mía personal y profesional, pero también me gusta ver Enchufe TV para divertirme un rato. Otra cosa, yo estoy ahora aprendiendo un segundo idioma, estoy empezando a aprender y estoy enganchado a una serie para poder un poco familiarizarme con una conversación que aquí no la tengo. Entonces, en ese sentido, creo que podemos ser muy creativos. Yo sé también, esto lastimosamente no les puedo hablar, pero sé que ya se viene. Van a haber juegos también que se van a jugar por todos los Smart TVs. Ahora, como ya hay cámaras, ya hay televisores inteligentes que tienen internet, ese es un nuevo capítulo que se va a desarrollar de aquí a corto mediano plazo. Vamos para hacer cosas interesantes también. La versión 6
entonces que pudiera conectarme entre cualquiera de los dos dispositivos. Estamos en el tema de innovación, desarrollo de Yo software, mencionaba antes de que el tema de las IP. digamos, ese despliegue de NATS juega en contra en una variedad de aspectos, por ejemplo, ese tema de desplegar nuevos protocolos. Si yo tengo un NAT, básicamente voy a utilizar TCP, UDP y CMP y no mucho más que eso. Entonces, el argumento usual es de que con IP versión 6 vamos a volver a la conectividad extremo a extremo, es decir, que ahí los paquetes van a poder circular sin que nadie mire en el contenido de los propios paquetes y que en consecuencia eso va a permitir la innovación, ¿no? Que por ejemplo van a poder aparecer nuevos protocolos de transporte porque en ese caso ya no va a ser difícil el despliegue de los mismos. Yo voy a hacer algunos comentarios acá. La primera cuestión es la siguiente. Si uno piensa en la red internet de los 80, en una situación completamente distinta donde en una buena medida la gente que estaba conectada eran entidades de investigación y demás, pero en líneas generales no había negocios dependiendo de eso, ¿sí? Entonces por ahí es más entendible que en aquella época hubiera sido una mayor predisposición a lo que es innovación o cosas de ese estilo. Lo cierto es que hoy por hoy, en casi todos los lugares donde tenemos una red de computadoras, esa red está para cumplir una función que en general tiene que ver con producir dinero u ocio, ¿sí? Pero en general ninguna empresa, si uno va, qué sé yo, una empresa que trabaja en auditorías, venta, lo que fuera, en ningún caso ellos van a querer que se utilice su propia red para la innovación, que se innove en otro lado, básicamente. SI 6 Network es la empresa que expone en este momento. La conectividad extremo a extremo es algo deseable que con IP versión 6 va a volver, pero yo personalmente creo de que no en todos los casos es deseable esa conectividad extremo a extremo. El caso simple sería que si yo tengo una cantidad de máquinas conectadas en mi casa, en particular son Windows, ¿sí? No querría en general que esas máquinas queden directamente conectadas a internet porque cada 2x3 se encuentra un fallo y si estuvieran directamente conectadas me las cargarían cada 3 días. ¿Está bien? Entonces, esa conectividad, ese tema de estar disponible para todo el mundo no necesariamente es algo que es deseable. Es más, diría que en muchísimos casos no es deseable. Y personalmente la idea que tengo, y que de hecho con los despliegues de diversos ejes que se van viendo... Y cliqueo a la mañana y me levanto para ir a Estamos trabajar. en el stand de lo primero que pongo creatividad. es Facebook, luego Gmail y después veo los mails del trabajo. O sea, es mi tercer punto. Sin embargo, cuando voy a laburar, lo primero que hago es Seguimos con Facebook, el tema Gmail, de voy a cultura trabajar. digital. Y es increíble cómo suplanté el MSN o cómo suplanté un montón de canales de mensajería por el Facebook. No solo eso, sino que Facebook hoy tiene un mail propio. O sea, si me buscan a mí es pablo.broeli@facebook.com, el cual si me mandan desde cualquier casilla de mail me va a llegar a mi estado de mensajes. Es sorprendente cómo esa especie de red social empezó a acaparar el mercado. Los sitios hoy ya no son tan necesarios. Un sitio puede ser un lugar que tiene que estar algo estático y que tiene que estar presente. Por ejemplo, es obvio que Hewlett Packard tiene que tener un sitio institucional. ¿Por qué tiene que tener un sitio institucional? Porque yo busco algún software, porque busco algo o algún upgrade o lo que sea y lo tengo que encontrar en algún lugar estado físico. Pero hoy es importante que las marcas se metan con lo que es las redes sociales. Sin embargo, esta intromisión a las redes sociales tiene altercados buenos y malos. Hay desafíos que son complicados en el desarrollo digital. El primero que vamos a plantear es que hay que tener un conocimiento vasto de lo que es el mundo digital. No simplemente es hacer una acción y que funcione. Es importante, hoy no sé si saben, pero Facebook como requisito te pide que todas las acciones que vos generes, aplicaciones o cualquier cosa que desarrolles, tiene que estar hosteado en un servidor seguro, el servidor SSL. Y tiene un montón de premisas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hace muy poquito me acuerdo de una agencia amiga que desarrolló una campaña y que esa campaña hizo unos banners en mobile que supuestamente funcionan muy bien. Acá voy a hablar un paréntesis de la charla en sí. Los banners mobile no funcionan tan bien como dicen. Eso está todo grabado, me van a matar. Pero la verdad es que, claro, o sea, uno tiene no sé si ustedes alguna vez entrado en las acciones mobile, pero cuando vean el banner van a encontrar que son estáticos y que, claro, es muy difícil cliquear a veces en algún lugar. Y por error vas a terminar cliqueando y eso va a tener un impacto. Y es importante saber que ese impacto, cuando vas en un lado, tiene que ir hacia una acción. Si yo estoy haciendo un banner que lo voy a publicar en Android, lo que tengo que saber es que lo publico en Android y tengo que saber que hago una aplicación en Facebook, tiene que llevar algo hecho en Flash o en HTML. Ahora, si desarrollo una acción en iPhone y hago un banner que lleve una acción en Flash, no va a andar. Entonces, ahí tenemos un gran problema, de saber una estrategia. En la charla de mañana, adelanto un poco, voy a hablar un poco cómo funciona el workflow de
de una agencia de publicidad. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta y cuáles son los retornos de inversión y dónde tienen que meter sus medios y cómo tienen que meterse la creatividad? Eso lo dejo para mañana, pero quiero que sepan que hoy, o sea, lo que planteamos es que si yo hago un banner, tiene que llevar a un sitio, tiene que llevar una landing específica en HTML o Flash o lo que sea, pero tengo que saber a dónde lo planteo y cómo lo voy a comunicar. O sea, si voy a hacer una landing en Flash